Bueno, y quisiera, ya sin más preámbulos, ir al mensaje. El día de hoy yo voy a pedirles que comencemos, incluso antes de leer la palabra, que comencemos orando. Siempre lo hacemos, pero lo vamos a hacer hoy de esa manera, porque yo creo, hay tantas cosas por las que orar, hermanos, tantísimas, hay muchas. Pero yo creo que hay algo que está tocando el corazón de muchos hermanos aquí en la iglesia. El viernes en el culto de oración estaba previsto, pero oramos por ese motivo. Y también en el WhatsApp que tenemos, hay un WhatsApp que la iglesia tiene para oración y una hermana también incorporaba este tema para que orásemos por él. Ustedes saben que en Tailandia está habiendo ahí un drama un poco complicado. Hay 12 jovencitos, 12 niños que están ahí atrapados en una cueva y que la verdad su vida pende de un hilo. Es un tema bien complicado y bien complejo su rescate. Esta mañana leía en el periódico que ya han comenzado ese rescate porque vienen las lluvias torrenciales y si no los sacan de ahí, pues probablemente no van a poder sacarlos y van a perecer. Entonces yo creo que podemos orar esta mañana, porque eso hace el pueblo de Dios, orar e interceder. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a orar por ellos y ya vamos a dar también entrada al mensaje de la palabra de Dios en este día. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, una vez más, cómo no, en todo tiempo y en toda circunstancia, venimos a darte las gracias, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos estar hoy aquí. Gracias, Señor, porque podemos venir libremente a tu iglesia, Señor. Podemos cantar, podemos declarar tu nombre, Señor. Podemos congregarnos en libertad, Señor. Te agradecemos por tantas y tantas cosas, Señor. Padre, y también agradecemos por el tema que hoy vamos a tocar, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú eres todopoderoso. Y en ese poder, Señor, es que clamamos también a ti por este grupo de jóvenes, Señor, de adolescentes, Padre, que están atrapados ahí en esa cueva, Señor. Padre, queremos apelar a tu gracia, a tu misericordia y a tu bondad, pero también a tu gran poder, Señor. Parece algo imposible poder sacarlos de ahí, Señor. Sabemos que aún uno de los buzos ha perdido la vida, Señor. Pero, Padre, te rogamos que tú te glorifiques en medio de todo eso, Señor. Que los puedas sacar, Padre. Que, Señor, de alguna manera todos y cada uno de ellos, más todas las personas que están interviniendo también en ese rescate, puedan ver que hay un poder que está por encima de la naturaleza, Señor. Que hay un poder, Señor, que está por encima de todo, Padre. Señor, que en medio de esa circunstancia tú te glorifiques, Señor. Oramos e intercedemos porque tú nos has enseñado a orar, Señor, e interceder. Porque tú nos has pedido, Señor, que clamemos y que pidamos. Y pidamos eso, pedimos eso, Señor, hoy como pueblo tuyo. Señor, concédelo por amor de tu nombre, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón. Y, Señor, apelamos también, como no, al poder de tu Espíritu Santo también ahora aquí, Señor, para que tú nos hables. Señor, para que no sea ningún hombre el que hable, Señor. Para que no sea ningún hombre en el que se posen las miradas, Señor, sino que te vean a ti, Señor. Queremos ser ministrados, Señor, queremos ser visitados por ti. Ahora cantábamos así, Señor, tu presencia es el cielo para nosotros, Señor. Queremos que tu presencia aquí y ahora se haga manifiesta, Señor, y que toque los corazones, nos hables. Hemos venido a adorarte y alabarte, hemos venido a escucharte también, Padre Santo. Toma control de este tiempo, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Ya saben ustedes que estamos con una serie, creo yo que está siendo bien bonita, de los valores de la Alianza Cristiana y Misionera. La denominación, pues que está por todo el mundo, porque gracias a Dios somos una familia bien grande, hermanos. La palabra dice manada pequeña, pero a la verdad poderosa, en las manos del Señor también, ¿saben? Así que por eso es hermoso que, miren, está David, Karen desde Manchester, está la pastora, Olga también desde Venezuela. Aquí mismo en la congregación de Fuenlabrada, pues no sé cuál será el último censo, pero la última vez que lo hicimos había 13 nacionalidades representadas en esta congregación. ¡Qué maravilla! ¿No les parece? Y qué hermoso. Así que estamos con esa serie, ya hemos visto varios de sus valores. En el día de hoy vamos a ver el que hemos denominado en el poder del Espíritu. Porque, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Dios es poderoso. Así que, ¿cuántos quieren tener el poder de Dios a través de su Espíritu?
Uy, este amén es más pequeño. ¿No quieren ustedes vivir por el poder de Dios y en el poder de Dios? Amén, gloria a Dios. Pues hoy vamos a hablar de algo tan importante como es eso. Miren, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios, a la primera de Corintios, al capítulo 2, y vamos a leer sus primeros versículos? Primera de Corintios 2, los versículos que van del 1 al 5, que son palabras de nuestro hermano Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios 2, versículos del 1 al 5. Comparte la palabra de Dios si ves a alguien a tu lado que no la tiene a mano o no la tiene disponible. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues vamos a leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras así de sabiduría, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No cierres tu Biblia, porque vamos a volver a estos versículos, ahora sobre todo al inicio del mensaje. Dice el apóstol, termina así, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? Sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Miren, el apóstol les está recordando en esta carta los términos y condiciones, especialmente diría yo, la actitud y el comportamiento con la que él fue en su primera visita a ver a esta iglesia de Corinto. Y lo está haciendo a modo de enseñanza, a modo de modelo o de ejemplo para ellos. Así, les dice que su principal preocupación en esa visita fue hablarles de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz, por el gran significado e implicancia que tiene para nosotros los cristianos. Así, menciona en el versículo 2, me propuse no saber nada más entre vosotros, cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y es que, ¿saben qué? Para Pablo, Cristo, su persona y su obra eran lo más importante, lo que más a fondo deseaba conocer y proclamar con insistencia. Pablo tenía un mensaje, una predicación, un testimonio, una vida bien cristocéntrica. Pero también les está recordando no solamente la base y la esencia de su mensaje en esa primera visita, sino que también la forma de su predicación, su modo de presentar a Cristo. Miren el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, sin adornos de bellas palabras, pero tal vez innecesarias, sin usar palabras de persuasión humana, sin subterfugios, sin intentar conquistarlos ni convencerlos con palabra y poder humano. Todo lo contrario. Dice el apóstol que incluso se mostró vulnerable y sincero. Miren el versículo 3. Y estuve con vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. El apóstol se mostró tal cual era. Todo eso, argumentos y palabras rebuscadas, basadas en el poder de persuasión del hombre, así como la apariencia y la pose del gran apóstol, la puesta en escena de la persona poderosa, eran totalmente innecesarios. Pablo no confiaba en los medios humanos de persuadir, sino en la demostración del poder del Espíritu, reflejándose en su vida y en sus palabras. Pero ¿saben qué? Esto no era una novedad, ni era algo propio solamente del apóstol Pablo, sino que Jesucristo se lo había prometido a todos
sus discípulos y seguidores. Te lo ha prometido a ti también y a mí. Lo dejó dicho en los 3 evangelios sinópticos, en muchos lugares de la Escritura, pero valga como ejemplo Mateo, Marcos y Lucas, parafraseo. Son palabras del Señor. Mas cuando estéis en las sinagogas o ante magistrados y autoridades, no os preocupéis por lo que habréis de decir o responder, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que Pablo está recordando a los corintios la promesa hecha por Jesucristo de que Él no nos ha dejado solos, sino que nos ha empoderado, porque vive y actúa, se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. ¡Wow! Miren, porque esto es clave. Nuestro discipulado, nuestro seguimiento y servicio a Cristo no se basa tanto en lo que nosotros podemos hacer, sino mucho en lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Y a través de nosotros. Por eso es que el apóstol les añade, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este es un punto también muy importante en el mensaje de hoy. Escucha bien. Porque nuestra fe, el cristianismo, no es una filosofía, ni un conjunto de altos valores y normas éticas. Es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Y tampoco está basada nuestra fe en el seguimiento ni en el liderato de ningún hombre, por más elocuente, brillante e impactante que nos parezca. No, nuestra fe se basa única y exclusivamente en el poder de Dios, en el poder de Dios. Poder de Dios proclamado a los hombres en la propia creación. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia su obra. Poder de Dios manifestado a los hombres en la persona y obra de Cristo, el único camino al Padre. Poder de Dios confiado a sus hijos en la persona y la obra del Espíritu Santo, prometida por Cristo, el Consolador. Poder de Dios que regenera, cambia y transforma a las personas. Y si es un poder que regenera, transforma y cambia a las personas, eso significa que hay un antes y un después. Hay un antes y un después en el Espíritu. Miren, lo podemos ver en el propio apóstol, en Pablo, que tiempo atrás de esta carta y de esa visita a la iglesia de los Corintios era Saulo. Primeramente, él fue Saulo. Y también en aquel tiempo él quería visitar a los cristianos, pero de una manera muy distinta. Él realmente lo que quería era apresarlos y capturarlos en nombre de la sinagoga. Viajaba a Damasco a visitar a los cristianos, pero con otras ideas y también con otras credenciales. Su poder se basaba en el poder humano, en unas cartas que llevaba de la sinagoga y que le daban autoridad para poder capturarlos y para que las autoridades de Damasco colaboraran con él en esa tarea. Y tampoco iba con debilidad, temor y temblor, ni mucho menos. Viajaba como el gran fariseo de fariseos. Viajaba rodeado de soldados con un séquito que iba por delante de él presentándole. Ese era el antes en el caso de Saulo. Sin embargo, le vemos ahora escribiendo a la iglesia y recordándoles que ahora es Pablo, el apóstol de los gentiles. El antes y el después. Ahora se presenta ante los corintios con debilidad, en temor y temblor de Dios, sin otras credenciales ni papeles, sin más autoridad que la de Jesucristo, morando y actuando en él a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado para semejante transformación en la vida
y en la persona de este hombre. ¿Cómo se puede cambiar así? Miren, merece la pena comentar algunos hechos notorios, creo yo, e importantes en ese intervalo del antes y el después. El primero de ellos tiene que ver con un encuentro. Porque cuando Saulo iba camino de Damasco, tuvo un encuentro, ¿no es verdad? ¿Con quién se encontró, hermanos? ¿Con quién se encontró? Con Jesús. Aquella luz brillante le tiró del caballo y aquella voz le habló. ¿Recuerdan? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí tenemos la primera clave. Lo primero y más importante es tener un encuentro auténtico y verdadero con nuestro Señor Jesús. El único que tiene poder para transformar nuestra vida. El único que puede redimirnos y salvarnos. Un encuentro verídico y verdadero con nuestro Señor. Pero una segunda clave, creo yo, es nuestra respuesta a ese encuentro. Porque cuando Saulo cayó del caballo, miren qué dice el libro de los Hechos. Y Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, qué pregunta tan importante. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes de hacer. Saulo respondió a ese encuentro con humildad. Respondió a ese encuentro: Señor, heme aquí. Dime qué es lo que quieres de mí. ¿Qué tengo que hacer? Y obedeció. Entra a la ciudad y quédate allí y espera. Un encuentro con el Señor y una respuesta afirmativa y positiva de nuestra parte. Pero aún hay más, porque si eso sucede, viene después una respuesta también de parte de nuestro Señor. Y esa respuesta es la promesa de ser sellados y llenos de su Espíritu Santo. De su Espíritu Santo. Continúa el libro de los Hechos diciéndonos, ¿recuerdan a Ananías? Aquel discípulo también que Jesús le habló y le dijo: ve a ver a Saulo. Miren, Ananías aún recordaba el antes de Saulo, porque nos dice la palabra que no quería ir. Tenía miedo, pero quería obedecer al Señor. Pero Señor, ese hombre es malo. Ese es un hombre que aún aquí tiene poder para hacer daño a tus discípulos. Ve, le dijo el Señor, porque tengo un gran ministerio para él y él va a sufrir por mi causa. Ananías fue, dice la palabra, que entró y puso las manos sobre Saulo. Y miren lo que le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La respuesta del Señor a nuestra respuesta afirmativa. Y dentro de ese antes y el después, aún creo yo, debe de haber un cuarto paso, que debe de ser nuestro compromiso, ya en el poder del Espíritu también, de seguir y de servir a Cristo. El libro de los Hechos lo refleja en el caso de Saulo. Les continúo leyendo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Respuesta, seguimiento, compromiso. Pero aún sigue. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Congregarse, reunirse, porque uno empieza a formar parte de una nueva familia. Y aún continúa. Porque dice el versículo 20, me encanta. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Miren los compromisos y el incremento ya de los pasos de Saulo en su servicio y en su amor al Señor, ya lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Dice el siguiente versículo: todos los que le oían estaban atónitos y decían: pero bueno,
¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Cristo? Y a eso, de hecho, vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero cuando Saulo escuchaba eso, mucho más se esforzaba, dice la palabra, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo lo demostraba? Con el poder del Espíritu Santo, en su propio testimonio y en la palabra que le daba el Señor. 4 pasos. Y yo te pregunto, ¿reconoces estos pasos o estas fases también en tu vida? ¿Qué crees? Respóndete a ti mismo. ¿Has tenido tú también un encuentro real y significativo con Cristo? ¿Lo has tenido? Y si así ha sido, ¿cuál y cómo ha sido tu respuesta a ese encuentro? Se están produciendo también cambios, transformación importante en tu vida, en tus relaciones, en tu casa. Porque tal vez esta última pregunta, la de los cambios, sea un buen indicativo de la respuesta a todas las demás. Hay una transformación verdadera hacia un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios en tu vida. La hay. Porque no te quepa duda de que el Espíritu que mora dentro de ti quiere transformarte y cambiarte, a ti como a mí. A ti como a mí. ¿Saben qué? El poder para vivir como Jesús solo viene de Jesús. ¿Escucharon? Solo puede venir de Él. Es solo por el poder del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Jesucristo, que nosotros podemos llegar a hacer las cosas que Él nos llama a hacer y a experimentar la plenitud de su vida. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Debemos vivir en el poder del Señor y con el poder del Señor. Pero, ¿será que Dios quiere hacer esto solo con unos pocos? ¿Con Pablo y otros pocos? ¿O será que quiere hacerlo con todos nosotros, sus hijos, los cristianos? ¿Contigo también y conmigo o solo con ellos? ¿Saben qué? A mi vida nutre e ilustra mucho el ejemplo también de otro de ellos, Simón Pedro. De Pedro sabemos muchísimo porque en la palabra encontramos mucho más de su vida que de otros apóstoles. Yo diría que no tanto de su vida, pero sí de su carácter, de su forma de ser. Además, al menos a mí me pasa, me identifico bastante en algunas cosas con este hombre, con Pedro. Me recuerda mucho a mí, porque él estaba lleno de muy buenas intenciones. Quería ser el mejor seguidor del Señor. Sus metas, sus deseos eran mucho más altos que su habilidad para alcanzarlas. Quería, de hecho, ser el discípulo que caminaría sobre las aguas con Jesús. De hecho, fue el único que lo intentó. Pero su deseo era más grande que su fe, ¿recuerdan? Y muy rápidamente comenzó a hundirse entre las olas. Juró que aunque todos los demás abandonaran al Señor, él lo defendería hasta la muerte. Llegó a empuñar una espada en el jardín del Getsemaní, ¿no es verdad? Para defender al Señor, y le cortó la oreja a un hombre llamado Malcolm. Jesús sanó a aquel hombre restaurándole su apéndice y después reprendió a Pedro por ser tan impulsivo. Fue uno de los 2 discípulos que tuvo el valor de ir al lugar donde se le estaba haciendo el juicio a Jesús. Pero también, estando allí, fue cuando le faltó el valor al ser presionado y preguntado por los guardias, y 3 veces negó conocer al Señor. Y es que algunas veces Pedro usaba su boca antes que su cerebro. Él era impetuoso, él era cabezota. Y en ocasiones también su orgullo afloraba, como en aquella discusión acerca de quién era el más grande entre los discípulos. Todo eso era Pedro.
pero también era innegable que él quería ser un buen seguidor de Jesús. Él quería hacer lo correcto, él le amaba. Díganme si se parece o no a nosotros. Al menos conmigo, les confieso, sí que tiene cierto parecido. Y yo creo que con Pablo, con el cual empezamos, también. Porque Pablo dejó dicho de sí mismo en el libro de Romanos: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Eso sigo haciendo. Fue Pablo quien escribió estas líneas, pero estoy seguro que Pedro hubiese dicho al instante: sí, ese soy yo, ese es mi problema también. Hombres que amaban al Señor, pero llenos también de problemas, de defectos, de limitaciones. Sin embargo, luego de la resurrección del Señor, con el caso también del propio Pedro, hizo falta una invitación especial, recuerdan, para que Pedro de nuevo creyera que aún lo querían como discípulo. Y fue en un desayuno, en una playa. Jesús lo perdonó y lo restauró completamente. Y le dio una misión, un llamado para toda la vida: Pedro, apacienta mis ovejas. Yo me pregunto, y seguramente Pedro en aquel momento también, pero ¿cómo iba a poder realizar tan tremenda tarea? Porque aunque fue perdonado y restaurado, Pedro había fallado y había perdido de alguna manera toda la confianza en sí mismo que antes tenía. Si antes no pudo servir y confesar al Señor, ¿cómo voy a poder ahora hacer lo que me pides, Maestro? Encargarme de este grupo. Sin embargo, y este es el punto a donde quiero llegar, el Pedro y el resto de discípulos que encontramos en el libro de los Hechos son hombres muy diferentes. Son hombres y mujeres bien diferentes. Él y todos los discípulos han sido transformados, ya no se acobardan y cierran las puertas atemorizados por los hombres que crucificaron a Jesús. ¿Qué va? Ahora salen a la calle, son audaces, atrevidos, y aunque incluso les prohíben hablar de Jesús, ellos predican y comienzan a transformar al mundo entero en el nombre y en el poder del Señor. Y sí, podemos estar tentados a decir que fue la resurrección de Cristo que los cambió. Y claro que sí, ese es un hecho diferencial e importantísimo para todos nosotros, pero fue mucho más que eso. Tuvo que ver porque el poder emana de que el Señor está vivo y venció a la muerte. Pero fue más que eso, porque Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo lo que debían de hacer y hasta les dijo que llegarían a hablar ante reyes y harían cosas aún más grandes de las que él había hecho. Pero, primeramente, tendrían que esperar unánimes, juntos, orando, para que llegara la promesa, para ser llenados con el poder de lo alto, para que el Espíritu Santo, el Espíritu del propio Jesús, viniera sobre ellos. Entonces, y solo entonces, se les daría el poder y la sabiduría para hacer todo lo necesario para completar su obra, el antes y el después. ¿Y saben qué? Eso sucedió en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo, como sabemos, vino sobre cada uno de ellos. Y desde ese momento en adelante, todo fue diferente. El Espíritu Santo vivía ahora dentro de ellos y Él los llenaba y los empoderaba. Varias veces se nos dice en el libro de los Hechos que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y cada vez fueron capacitados para, vivir en santidad, para predicar con denuedo y poder la palabra del Señor, para orar también con el mismo poder. Y fueron también reforzados en su fe para confiar que Dios haría cosas imposibles para la gloria del propio Jesús. Así que, por supuesto que Dios quiere hacer lo mismo con todos y cada uno de nosotros, sus hijos, sus discípulos. El día de Pentecostés,
es conocido como el día del nacimiento de la Iglesia de Cristo. Miren, la Iglesia nació en el poder de su Espíritu Santo y con el poder de su Espíritu Santo persiste y avanza. Por eso dice la propia palabra que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Y la Iglesia qué es, hermanos? ¿Es este edificio? La Iglesia somos tú y yo. La Iglesia somos nosotros, es la congregación, es la reunión de los santos, es el pueblo de Dios. Así que la promesa es tanto para ellos como para ti y como para mí. El secreto de la llave de la vida cristiana es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Así que miren, este punto también es importante. Si hemos confesado y creído en Jesucristo, si ya hemos sido hechos sus hijos y por lo tanto tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, ¿por qué es que en muchos casos no manifestamos vidas y testimonios como las de estos hombres de la iglesia primitiva? ¿Por qué es que ahora nuestras iglesias son tan débiles en lugar de ser tan poderosas y efectivas como lo eran aquellas primeras iglesias, la iglesia naciente? ¿Por qué? Tal vez mucho tenga que ver con nuestra disposición de permitirle al Espíritu Santo, que ya vive en nosotros, que nos controle, que nos llene, que nos domine y que nos use. El mismo apóstol le dice a otra iglesia, Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay una mejor traducción al lenguaje actual en la Biblia. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene, quien los controle. La Biblia enseña claramente que en nosotros, en los discípulos de Cristo, vive el Espíritu Santo. De hecho, somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? No muchas de las personas en las que vive el Espíritu Santo son controladas por Él. Porque eso requiere un acto consciente de rendición. Y es una entrega que tiene que repetirse, déjame decirte, todos los días. El mismo Pablo, ¿acaso no decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Por eso es que tengo que morir todos los días a mi carne, a mis deseos, para vivir a la voluntad de Él. Yo no soy físico, pero se me ocurre aquí un paralelismo, porque no hay nada que pueda valer de ejemplo con el poder de Dios y del Espíritu, pero tal vez sea bueno que busquemos paralelismos. Todos, creo yo, aquí saben lo que son los conductores eléctricos, ¿no es verdad? Hay materiales que facilitan que la corriente eléctrica pueda circular a través de ellos. Facilitan y hasta potencian algunos la transmisión de la electricidad. Y esa capacidad se dice que está dada por la escasa resistencia que ejercen esos materiales ante el movimiento de la carga eléctrica. Metales, por ejemplo, como el cobre, lo son. Por eso es que hay muchísimos cables eléctricos rodeados o hechos de cobre. Sin embargo, también hay materiales como la madera o la cerámica que son aislantes, porque no conducen la electricidad. Su resistencia a la circulación de los electrones es tan alta que la opacan y frenan el flujo de la corriente eléctrica. Pues ¿saben qué? Buscando esos paralelismos, a lo mejor en nosotros los cristianos también puede pasar algo parecido. Con nuestra actitud podemos favorecer el dominio y la manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros, o también opacarlo y constreñirlo. No en vano. También Pedro le dijo en una ocasión a los fariseos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando, parafraseando el primer versículo, nuestro llamado, el que Pablo hace a los efesios es, sigan siendo llenos del Espíritu Santo, sigan cada día, busquen
una doble porción. ¿Pero por qué es? Miren, tal vez muchos tenemos temor e inseguridad de cederle el control a Dios de nuestras vidas. Temor e inseguridad. Y déjame decirte con mucho amor y con mucho cariño, pero también con mucho énfasis, que eso no es otra cosa que falta de fe. Falta de fe. Porque la fe no es solo creer, la fe es confiar también. No es solo estar dispuestos a que Él haga, sino también dejar hacerle que lo haga, que lo haga. Y a veces es verdad que dejamos que el Espíritu tome control y señoree en algunas áreas de nuestras vidas, pero no en todas, ni mucho menos. Así, no lo sé. Puede ser que porque estamos enfermos sin necesidad, le rendimos y confiamos esa área. Sí, Señor, actúa, sáname, por favor, haz lo que sea necesario, aquí estoy. Pero la economía, aquí ni toques, ni entres, porque aquí controlo yo y aquí señoreo yo. Y así puede ser en muchas otras cosas y áreas de nuestra vida. En otras, tal vez le hemos puesto linderos o límites. ¿Sabes qué, Señor? Hasta aquí tú puedes llegar, tú puedes aquí conducir, hasta aquí. Pero de aquí en adelante, prohibido. Este es mi territorio. Aquí domino yo, de ahí no pases. Qué triste, porque es como tener al mismísimo Jesucristo viviendo en nuestra casa. Pero en lugar de darle a Él toda la libertad para que se mueva y gobierne en la casa, esta casa está a tu servicio y a tu disposición. Haz de ella lo que quieras. No, hacemos lo contrario. Lo confinamos en una pequeña habitación y lo metemos ahí y hasta le echamos la llave y le damos toda una serie de normas y limitaciones sobre lo que puede hacer y no puede hacer dentro de la casa. Hermanos, qué contradicción tan enorme. Porque en lugar de ser nuestra vida templo del Espíritu Santo, donde todo el templo, el habitáculo, el lugar está a su entera disposición, nuestra vida sigue siendo el templo de nosotros mismos. Con un invitado, eso sí, pero que tiene restringidos los movimientos. Miren, ¿saben qué? Nosotros no podemos limitar el poder de Dios. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero sí que podemos dar mayor o menor fruto de ese poder, ya que Él lo ha querido así. Somos sus mayordomos, porque no es nuestro, pero Él nos lo ha confiado. Podemos administrarlo, porque también somos sus administradores, y por lo tanto podemos administrar con mayor o menor efectividad, según nos rindamos a su voluntad y a su palabra. La Biblia dice que todos habremos de rendir cuentas un día delante de Jesucristo al respecto, precisamente de qué hemos hecho con todo lo que Él nos ha confiado. Lo que pretendo decirte, volviendo al ejemplo de la electricidad, ustedes han visto que ahora los cuadros de luces aquí en la iglesia sucede igual, no son como los antiguos. Antiguamente, yo ya tengo muchos años, hermanos, antiguamente el cuadro de luz tenía un solo diferencial, un solo interruptor. Y cuando tú lo apagabas, la luz de toda la casa se iba. Pero hoy en día las instalaciones eléctricas son bien modernas y podemos controlar. Los diferenciales son por habitaciones. Aquí mismo en la iglesia tenemos diferenciales porque es más seguro, además, separados. Podemos apagar una zona y tener encendidas otras. Pues así sucede, creo yo, algunas veces en las áreas de nuestra vida. De repente tenemos luz en el matrimonio. Mi matrimonio va bien. Pero de repente el diferencial está apagado en mi relación con los hijos. Sin embargo, mi relación con mis hijos va fatal y es un desastre. De repente tengo luz en el trabajo y me va bien. Sin embargo, estoy lleno de deudas por todos los lados. Luces y sombras, luces y sombras. Y tal vez pueda ser, porque en algunas áreas de nuestra vida el diferencial está bajado. Porque no le estamos dejando al Señor que gobierne y señoree
en la libertad y en la plenitud que Él quiere hacerlo. Porque como dijimos la semana pasada, Cristo anhela hacer grandes y poderosas cosas en nuestras vidas y en otras vidas también a través de las nuestras. Él quiere bendecirnos para que seamos instrumentos y canales de bendición también para otros muchos. Déjenme ponerles otro ejemplo. Lucho es contratista, él hace reformas y es un buen profesional. No es porque sea mi hermano y mi amigo, que también lo es, pero le he visto trabajar. Es un buen profesional. De repente hay personas que lo contratan y lo llaman: oye, Lucho, mi casa necesita reformas, ven a verla. Y Lucho llega a la casa y comienza a visitarla y comienza a ver y comienza a anotar en su papel: oh, la cocina es un desastre, hace falta cambiar esto, otro. El salón está bastante mejor, con que toquemos solamente esta parte está bien y esta otra. Y termina y se va a ver al dueño de la casa. Y le muestra y le dice: mira, todo esto es lo necesario. Y el dueño de la casa mira y hay algunos que de repente se desmayen y se caigan para atrás. Y ahí hay una decisión que tomar. Y de repente el dueño de la casa le dice: ¿sabes qué, Lucho? Me parece muy bien todo esto que tú dices, pero no. Solamente vamos a hacer esto poquito. O aún, ni siquiera esto que tú dices que hay que hacer lo vamos a hacer como tú dices. Lo vamos a hacer como yo digo. Porque yo entiendo más que tú. Y yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Hermanos, así tratamos muchas veces a nuestro Señor. Perdóname que te sea de repente tan directo y tan enfático, pero así es. Así somos muchas veces con nuestro Dios, porque Él viene a restaurar, Él viene a levantar. No dice la palabra que Él viene a buscar lo que se había perdido. No dice la palabra que Él viene a sanar al enfermo, que Él viene a restaurar y a levantar. ¿Dónde está nuestra confianza y nuestra fe en Él? ¿Dónde está? Porque déjame decirte, más allá de ejemplos, Cristo es el único que tiene el poder para hacer eso, para restaurar tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus relaciones, tus heridas. No es que solamente Él tenga el poder, sino que es su deseo, Pero necesita, porque lo ha querido así, de tu aceptación y de tu rendición. Necesita de tu fe en creer y aceptar que puede hacer lo que dice saber hacer. Necesita que mengues tú para que crezca Él en tu vida. Dicen las estadísticas que muchos de los ahogados, sobre todo ahora en verano, mueren en presencia del socorrista. Porque en lugar de rendirse, de confiar en el trabajo del socorrista y abandonarse a que sea Él quien los rescate y los saque de allí, siguen peleando y luchando y braceando, chapoteando ellos mismos, pensando que pueden hacerlo solos. Y perecen. Por miedo o desconocimiento no ceden el control, ni aún en una situación en que les puede ir la vida en ello. Cristo nos ha llamado a ser cristianos y no podremos hacerlo si no aprendemos a ser como Él. No en vano Él dijo en una ocasión que para entrar en el reino de Dios debíamos de hacernos ¿como quién? Como niños. Humildes, confiados en sus padres, obedeciéndoles y dejándoles guiar y hacer en sus vidas, porque eso hacen los niños. Pedro y Pablo aprendieron a vivir así sus vidas, constantemente sometidos al Espíritu de Dios. El Espíritu suplió todo lo que necesitaban para la vida y para la santidad y para la obra del Señor. Y eso es lo que yo anhelo también para mi vida. Vivir y fluir en el amor, en la voluntad y en el poder del Espíritu. Dime algo. ¿Anhelas tú también eso para tu vida? ¿Anhelas tú también eso para tu familia y para tus relaciones? Porque si lo estás anhelando, otra pregunta que debes hacerte es la siguiente. Miren, no se trata de cuánto tienes tú de Dios,
Esa no es la pregunta. Porque te aseguro que si has creído en Él y que si lo has confesado de corazón, tú tienes muchísimo de Dios, porque ya tienes su salvación, ya tienes su sanidad, ya tienes también su linaje, porque Él nos ha injertado como hijos suyos. Y lo más importante, ya tienes también a su Espíritu Santo. No es esa la pregunta. ¿Cuánto tengo yo de Dios? Dale la vuelta. La pregunta más bien es, ¿cuánto Dios tiene de ti? Eso sí debes preguntártelo. ¿Cuánto tiene Dios de mí? De mi vida, de mis relaciones, de lo que soy, de lo que tengo. ¿Cuánto tienes tú, Señor mío? Vuelvo a decirles, la clave para nuestras vidas y para la vida y el avance también de la iglesia, de la familia, de la sociedad, es la necesidad de rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. De no oponernos ni ponerle resistencia alguna. Termino con esto. Miren, en esa primera iglesia también, Pedro y Juan, a pesar de que les habían prohibido y les habían amenazado hablar del Señor, tuvieron un encuentro con un cojo, ¿recuerdan? Que les pedía limosna. Y como no tenían ningún dinero, dice la palabra, que le respondieron algo bien lindo y bien significativo para nosotros. Le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se puso a bailar de alegría delante de ellos. No tenían plata, no tenían oro, pero tenían el poder del Espíritu Santo. Y lo tenían de tal manera, sobreabundaba en ellos de tal forma que podían entregarlo y manifestarlo. Hay una canción de Alex San Pedro, ahora en nuestro tiempo, que tiene una estrofa en la cual dice, ahora la iglesia tiene plata y oro, pero el cojo ya no anda. Miren cómo han cambiado las cosas. Aquella iglesia no tenía apenas recursos, pero tenía el recurso más poderoso de todos. Tenía fe y tenía el poder del Señor en ella. Hoy día nuestras iglesias tienen templos y tienen lugares bien cómodos a la verdad, pero tenemos poder del Espíritu Santo. Lo tenemos, lo hay en tu casa, lo hay en tu familia, lo hay en la iglesia. Dicen algunos estudios, ya termino, y son polémicos porque la comunidad científica actual lo niega, hay cierto desacuerdo en ello, que el ser humano solo usa parte del gran potencial que tenemos en nuestro cerebro. Nuestra capacidad cerebral es mucho mayor que la mayoría de la que los hombres y mujeres llegamos a explotar o a usar o a poner a nuestro servicio. Y utilizando el mismo argumento en cuanto al potencial desaprovechado, cabría preguntarnos, pregúntatelo, ¿cuánto del poder del Espíritu Santo se manifiesta y se ejercita en nuestras vidas? ¿Y cuánto más estaría dispuesto ese poder a hacer en nosotros y a través de nosotros? Es una buena pregunta para que te la lleves en el día de hoy y para que estés orando por eso en la semana. Inclina tu rostro. Vamos a terminar orando. Señor, te damos las gracias, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz, es válida, Señor, para todo tiempo. Es, Señor, igual de poderosa para la iglesia de aquel tiempo, Señor, como para la de ahora y aún para la que vendrá, Señor. Gracias, porque todo pasa, pero tú no pasas, Señor. Tú eres y estás vivo. Gracias, Señor, porque también tu palabra y tu promesa es firme y es eficaz. Tú prometiste, Señor, no dejarnos solos. Tú prometiste estar con nosotros siempre, siempre. Y has cumplido. Señor, tú nos diste el encargo de ir hasta el último rincón del mundo a predicar y a extender, Señor, tu reino y tu palabra. Encargo, Señor, imposible
en nuestra debilidad, pero una vez más, tú cumples, Señor, porque tú nos diste el poder para hacerlo, Señor. Señor, gracias te damos por la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has sellado con Él y nos has apartado para ti. Señor, gracias por el privilegio de que una parte de ti, la esencia tuya, viva en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque siendo lo más débil a veces, Señor, lo más humilde, a veces hasta lo más despreciado del mundo, tú has puesto tus ojos en nosotros. Tú has querido que seamos nosotros los que tu gloria se glorifique en medio a veces de nuestras debilidades por el poder, Señor, de tu Espíritu. Señor, gracias porque hay un antes y un después cuando de verdad, Señor, te seguimos y nos encontramos contigo. Señor, hoy queremos rogarte y pedirte que sigas trabajando, Señor. Sabemos que es así, tu palabra lo dice. Pero, Señor, hoy oramos también para que pongas en nosotros el anhelo y la convicción de rendirnos, Señor. Te lo pido, Señor, con todo el corazón, y me pongo yo el primero, Señor. Ayúdame. Aquellas cosas, Señor, que aún no te haya rendido, tómalas, Señor. Muéstrame, Padre, Señor. Y toma tú el control de mi vida, Señor. El control de mi casa, el control de mi familia. Y por supuesto, Señor, de este ministerio también tuyo es. Tómalo todo, Señor. Porque yo no quiero hacer nada en mi fuerza, Señor, ni en mi torpeza, ni en mi debilidad, sino que quiero vivir y hacer las cosas en tu fluir y en tu poder, Señor. Te lo pido con todo el corazón. Señor, y oro también como el pastor de esta iglesia. Y lo pido también, Señor, para esta iglesia, para todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, ayúdalos a rendirse, Señor. Ayúdalos. Lo que aún quede, Padre, que te lo den. Señor, porque ¿cómo vamos a saber nosotros más que tú, Señor? ¿Cómo vamos a poder nosotros conducir las cosas mejor que tú? ¿Quién puede añadir ni tan siquiera un palmo a su altura, Señor? Dice tu palabra que aún los pelos de nuestras cabezas están contados, Señor. Qué absurdo pretender contender contigo, Señor. Como le dijiste al apóstol, dura cosa te es dar coces contra mí, dura cosa te es, perdónanos, Señor, porque es verdad que nos resistimos, nos oponemos como si pudiéramos y tan solo, Señor, nos dañamos y dañamos a los demás. Padre, señorea, porque para eso te hemos confesado como Salvador, pero también como Señor. Señorea, Padre bendito en nuestras vidas, aunque duela, aunque cueste, aunque haya que hacer muchas reformas, Señor, y muchos cambios, si vienen de tu parte, son para bien, Señor. Así que ayúdanos a rendirnos a tu obra. Ayúdanos. Señor, danos hoy también una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. La necesitamos. Alabado seas, Señor. Te bendecimos y te confesamos. Y, Señor, declaramos tu nombre sobre todo nombre. Bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.